Bien, buenos días. El tema de esta presentación se titula Neurodesarrollo, un desafío pendiente. La verdad es que para esta presentación he solicitado la colaboración de parte del equipo. Está Camila Durán, que es fonoaudióloga, Camila Cabrera, nuestro químico farmacéutico, Paulina Carvajal, representante del equipo de matronería, y Francisca Durán, fonoaudióloga de la parte auditiva. No sé. Bien, a modo de introducción, un poco recordar, ¿cierto?, que los recién nacidos prematuros extremos, menores de 32 semanas, menores de 1.500 gramos, representan en Chile el 1,2% de los recién nacidos vivos, y de este porcentaje, ellos tienen una hospitalización prolongada, por lo tanto, con un importante factor estresante concomitante, producto de procedimientos de alta complejidad, distintas manipulaciones, estímulos principalmente dolorosos. Y esto trae consigo alto riesgo de secuelas neurosensoriales y del desarrollo, que se traducen finalmente a largo plazo en parálisis cerebral, déficit auditivo y visual, alteraciones de la conducta y del aprendizaje y problemas mentales, que es lo que podemos visualizar en el poli de prematuro. Inicialmente el objetivo era lograr una sobrevida, pero hoy por hoy el cambio del paradigma es lograr sobrevida con menor morbilidad a corto y a largo plazo. Por eso mismo se generó un modelo de atención enfocado principalmente en la protección y la prevención, y en términos generales se denomina cuidados centrados en el neurodesarrollo y la familia, cuyo objetivo principal está centrado en disminuir el estrés y favorecer el desarrollo neurológico, adecuar estos cuidados según la edad gestacional, según la madurez y el estado de salud de nuestros pacientes, asemejar el ambiente al intrauterino lo más posible y tener una atención que sea multidisciplinaria, pero a su vez organizada. Solo a modo de recordar y de forma muy superficial, desde el punto de vista neurobiológico, sabemos que el desarrollo cerebral no solo involucra factores genéticos, sino que es una interacción entre genética y estímulos externos. Además de ello, el inicio de la formación de las neuronas es muy precoz, cerca de la cuarta, sexta semana de vida, y hay un proceso en el desarrollo cerebral muy importante que es la poda neuronal, donde hay una apoptosis de cerca del 50% de las neuronas, y que es la base para la neuroplasticidad de nuestros pacientes. Desde el punto de vista del desarrollo, tenemos que entre las 22 y las 28 semanas se genera el periodo de desarrollo cerebral que involucra la migración neuronal, la organización y formación de las capas de la corteza cerebral y también la mielinización. Y en ese concepto está la neuroplasticidad, donde el cerebro tiene la habilidad de modificar su estructura en respuesta a los distintos estímulos. Y eso puede ser para favorecer la adaptabilidad, pero a la vez también, si es que los estímulos no son los adecuados, generar una vulnerabilidad a nivel cerebral de nuestro paciente. El ambiente intrauterino tiene condiciones óptimas para facilitar el aprendizaje sensoriomotor y la maduración organizada del sistema nervioso central de forma adecuada. Tenemos que durante el primer trimestre se genera el desarrollo, en el segundo trimestre funciona y en el tercer trimestre se genera la integración de los sentidos y de la actividad motora. ¿Por qué? Porque es un periodo en el cual en el intrauterino hay un ambiente óptimo, tibio, oscuro, acogedor, favorecedor de la posición flexora, en línea media, contenido, disminución de la gravedad, ruidos maternos pero atenuados, ruidos externos muy atenuados también. Por lo tanto, el proceso de maduración se realiza de forma ideal. Y en ese contexto hay que tener presente que el desarrollo del sistema sensorio-motor involucra un periodo muy inicial, precoz, perdón, la parte que tiene que ver con el desarrollo del tacto cerca de las 7 y las 18 semanas, el gusto y el olfato cerca de las 12 y las 14 semanas, el auditivo entre las 18 y las 36 semanas, y el movimiento y la posición entre las 20 y las 25 semanas. Por tanto, es importante tener este concepto súper presente a la hora de saber qué tipo de estímulos debemos ir presentando a nuestros pacientes para que el desarrollo sea lo más fisiológico posible. Por tanto, en el cerebro de un prematuro lo que tenemos inicialmente es que tenemos estímulos nuevos, un paciente hospitalizado, y en ese contexto se generan competencias de estímulos que son de manera simultánea, y eso genera que se produzca una dificultad para integrar este tipo de información que es más compleja. Por otro lado,
hay una serie de estímulos que son inapropiados y que pueden producir inhibición del desarrollo neuronal e interferir en la diferenciación y en la morfología funcional del cerebro. Por otro lado, se genera, producto de este desarrollo más inmaduro del cerebro, un patrón de respuesta primitivo, y por lo tanto esto puede ser producto de un menor número de conexiones que se refleja en el tipo de movimientos que están alterados en nuestros pacientes. Por tanto, la experiencia sensorial de un prematuro tiene un gran impacto en el desarrollo, en el procesamiento y en la integración futura de los estímulos sensoriales. Y ese es el fundamento principal para poder nosotros como equipo de trabajo en neonatología favorecer la experiencia placentera y confortable para un adecuado desarrollo del cerebro de nuestro prematuro. Y en ese contexto también surgen una serie de modelos centrados en el desarrollo, uno de los más conocidos, el NIDCAP, que requiere un entrenamiento y una capacitación, involucra un periodo de observación y posteriormente un periodo de sugerencias adecuado a cada paciente en particular. No es posible tenerlo en este momento, sin embargo, de ellos se desprenden 8 principios básicos en los que se basa el cuidado del neurodesarrollo. Y en eso queremos enfocarnos nosotros como equipo para poder iniciar un poco de manera más organizada los cuidados del neurodesarrollo de nuestro paciente. Tiene que ver con el manejo ambiental, manejo postural, manejo del dolor, cuidado piel a piel, apoyo de lactancia, promover descanso y sueño, apoyo psicológico y las unidades abiertas 24/7 en un futuro no muy lejano. Quisimos un poco presentar la situación nacional, qué es lo que hay en algunos hospitales del país, kinesiólogos, 2 kinesiólogos por 22 horas, respiratorios, motores, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional y fisiatra, y en la línea hacia el final, cómo estamos nosotros, pero más que nada para estimular, para generar todo lo que tenga que ver un mejor equipo, más completo, a fin de que nuestros pacientes tengan las mejores oportunidades. El equipo de neurodesarrollo, me encomendaron a mí esta parte, el doctor Correa, está Camila Durán, nuestra fonoaudióloga, Paulina Carvajal del equipo de matronería, hay ciertos matrones que también tienen capacitación al respecto, Javiera Machuca, que es la encargada de lactancia, está también apoyando todo lo que tiene que ver el protocolo de lactancia junto con su TENS, Camila Cabrera, Francisca Durán del equipo de seguimiento también y de la parte auditiva, Fabián Villar lo incluimos también, sabiendo que se incorporó también a trabajar en la NEO, y Geraldine Carrasco, nuestra kinesióloga. Bien, vamos a dar paso a Paulina que nos va a presentar este ítem. La verdad es que pusimos algunas de algunas de las cosas que podemos hacer nosotros que no son tan costosas, que no requieren tanta cambio de infraestructura sobre todo. Hay que hacerle clic acá abajo, ¿cierto? Como por ejemplo el manejo del ruido. Las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría dice que nosotros deberíamos mantener un ruido de 45 decibeles en el día y en la noche de 35. Estamos muy lejanos de eso. O sea, esa es la literatura que en algunas UCI neonatales van desde 50 a 80, pudiendo llegar hasta los 120 decibeles. Y mayormente viene ese ruido desde el equipamiento hasta el personal del servicio. O sea, nosotros lo hemos visto en las entregas, que entregamos las matronas, todavía estamos haciendo entregas en la sala. Hemos visto de repente que en el pasillo hay mucho ruido y se siente mucho ruido, que de hecho se nota cuando son las reuniones clínicas, por ejemplo, y hay menos gente, se nota la baja de decibeles, digamos, en el servicio. Bueno, y esto provoca que todos estos estímulos que el cerebro de los prematuros no está preparado para poder integrar, provocan síntomas en el niño como y signos bradicardia, apnea, llanto, hipoxemia, aumenta la presión intracraneal. Y ahí, como les decía, este ruido viene desde las alarmas, desde golpear las puertas de las incubadoras, los tonos elevados de los profesionales, apoyar objetos de la incubadora, que eso los hemos seguido también, y arrastrar objetos. Por supuesto que todas estas cosas no se hacen desde la mala intención, pero falta educar al personal. Y el sonido que es recomendado es el que habitualmente proviene de la voz materna y de una música suave, ¿ya? Y eso hace que haya aumento del peso, que disminuya el estrés, que haya un sueño apacible y una autorregulación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como neo aquí en los desafíos? Bueno, minimizar los ruidos de los aparatos técnicos, ¿no es cierto? No golpear la incubadora al cerrar, al poner la mamadera encima. Lamentablemente no tenemos ninguna TENS aquí en la reunión, pero
Son cosas que tenemos que empezar a educar. Colocar señalética de silencio. Nosotros tenemos en la NEO una orejita que se ocupaba en algún minuto. Yo llegué y eso creo que estaba funcionando, ya no me acuerdo si funcionaba o no. Uso puntual de protección auditiva, eso me pareció muy interesante cuando empecé a hacer los diplomados, porque nosotros cuando llevamos los pacientes a la resonancia era algo que jamás, a mí por lo menos nunca se me ocurrió, hasta que me hizo una resonancia, que es muy ruidoso. Y nosotros nunca habíamos pensado en proteger a los niños de ese ruido. De verdad que el resonador es muy ruidoso. Educar al equipo y a la familia, reconocer el ruido como objetivo de seguridad del paciente, evitando sobre todo el uso de celulares en la sala. Y medir continuamente y registrar como el ruido, digamos, que hay y que recibe el niño dentro de la incubadora. Hay cosas que podemos hacer ahora y otras cosas que nos van a tomar tiempo. Otra cosa, otro estímulo que también interfiere mucho o que no pueden integrar bien los prematuros, es la luz, ¿ya? La academia recomienda que sean menos de 60 lux, la OMS menos de 45, y se puede llegar a 10.000 lux en un servicio de UCI neonatal, ¿ya? Y además los patrones de intensidad no se modifican para promover, digamos, el descanso del sueño-vigilia, simulando la noche-día. Esto trae como lo mismo, alteración patrón-sueño, aumento del gasto cardíaco, aumento de la producción de cortisol, de apneas y taquicardia y alteración en la organización del sistema nervioso central. Además de signos como lo mismo que el ruido, apnea, bradicardia, etc. Entonces, podríamos medir la intensidad y evitar exposición directa durante los procedimientos. Las cunas radiantes tienen una lamparita que se puede dirigir, que no necesariamente la que da de arriba, digamos, sino que tiene una, por lo menos la de la ATI, tiene una que se puede dirigir la luz hacia el procedimiento. Distancia mínima entre ventanas incubadoras de no más de 60 centímetros. Usar el cubre incubadoras que vamos a trabajar para cambiarlos porque están defectuosos algunos. Generar protocolos para el control de luz, evitando la entrada de luz solar directa en los fondos de ojo. Post procedimiento, deberíamos tener a los niños en penumbra como 4 o 6 horas post procedimiento, por el uso de la lámpara, digamos, de la luz directa en el ojo y por el uso de los dilatadores. Usar luces regulables individuales y evitando luces intensas y brillantes. Cuidado, y bueno, otra cosa que también podemos hacer y que no nos genera costos, sino que solamente es tema de educación, es los cuidados posturales. Como ustedes se pueden dar cuenta, en el útero el niño está contenido, tiene contacto con las paredes que son flexibles, está en línea media, se ve muy cómodo. Entonces lo que nosotros tenemos que nosotros tenemos que llegar a esto, a que los niños estén en posición en flexor, que estén contenidos, que estén en línea media, que se vean cómodos. Los niños uno los subestima y los niños tienen signos incluso como gestuales, como físicos. Uno ve cuando el niño está estresado, que lo vamos a ver en unas fotos que son realidad local, lamentablemente, porque si no hacemos esto, podemos llegar a esto. Hemos visto cuántas plagiocefalias. Este es un niño que claramente no está como estaría en el útero. Está en posición extensora prácticamente, súper mal acomodado, perdón, acomodado, no está en línea media, y podemos llegar a tener este tipo de deformaciones de la cabeza. Bueno, esto es, insisto, esto no es que sea con mala intención. Aquí hay tenemos que educar al personal. Por ejemplo, este niño se nota claramente que no lo está pasando bien, o sea, se llega a tapar la cara, ¿ya? Hay otros signos también que a veces no son tan evidentes, pero por ejemplo, yo me he dado cuenta a veces en la entrega de turno que fruncen el ceño, estiran las manos, se estiran, y uno dice, así como que lo ve como una gracia. Y no, es un signo de estrés. Este chiquitito claramente, o sea, eh, aquí hay más ejemplos. Por ejemplo, este pequeño que está actualmente hospitalizado, se nota su deformidad, digamos, en la cabecita, ¿ya? Este pequeñito lo vieron y no se acomodó después de la atención. Esto es tarea de todo, esto igual no es solamente matronas TENS, o sea, cuando se va a evaluar al niño, cuando se va a examinar, cuando se le va a hacer un procedimiento, hay que dejarlos cómodos.
y tratar de que esa comodidad sea lo más parecido al útero. Por ejemplo, esta pequeñita estaba así y las chiquillas la acomodaron, que esta debería ser, digamos, la posición más que favorece más, digamos, la autorregulación. Está súper cómodo, o sea, ya más evidente no puede ser. Está sobre, como contenido, apoyado, las patitas están dentro del nido, el nido no está haciendo un columpio básicamente, porque muchas veces la concepción del nido es para apoyar el potito y no, es para que esté todo el niño dentro del nido. Y otra cosa fundamental que tenemos que tratar de promover dentro de lo que se pueda es la atención a cuatro manos. Por ejemplo, aquí las chiquillas estaban atendiendo entre dos personas a un niño. Acá le estaban tomando exámenes y otra persona le estaba manejando el dolor no farmacológicamente, ya le estaba poniendo el chupetito. ¿En qué favorece esto? Esto disminuye la estimulación, digamos, la sobreestimulación del niño favorece el ciclo vigilia-sueño porque se hace todo en el minuto, no llega el doctor, después viene la matrona a atenderlo, después viene la TENS, a una hora descansa, después vuelve a venir la matrona a atenderlo y así. La idea es que siempre podamos hacerlo todo en conjunto idealmente, para así disminuir lo que más se pueda, los estímulos que de repente se pueden hacer, o sea, las atenciones que se pueden hacer de repente en conjunto, ¿ya? Entonces una persona puede contener mientras la otra persona hace su examen, su pinchazo, etc. Para vernos con calma. Bueno, yo les voy a hablar un poco del canguro y lactancia, que va a estar a cargo de la Javi, que es nuestra matrona de lactancia, junto con su técnico. La idea es que implementemos el canguro como método ya como transversal para todos los recién nacidos mientras se encuentren estables, porque la idea es que logremos usar esta técnica que está totalmente estudiada, ¿cierto? Hay millones de estudios, todas las neos lo usan aquí y en todos los países. eh, y no tiene un costo, sino que es solamente educación y teniendo ya un profesional, que en este caso sería la chiquilla, que estén capacitados para poner a los chiquititos que son de la UCI, por ejemplo, que son los que están más complicados y los que se van a ver más favorecidos con esto, eh, logren empezar con este método, ¿cierto? Y podamos ya estandarizarlo, ¿cierto? Y que sea ya una actividad como común dentro de nuestro recién nacido. Un poquitito del método madre canguro, ¿cierto? Es que este método nace a raíz de la similitud que tiene los canguritos, ¿cierto? Cuando ponen a sus guaguitas dentro de esta bolsita, que asemeja, ¿cierto? La vida intrauterina y los prepara para todos los estímulos externos que se presentan en la vía extrauterina. Los ayuda a regular la temperatura, ¿cierto? A mejorar su fuente de nutrición y así para prepararlos a todos estos factores de estrés que van a venir de la vía extrauterina. Acá vemos cómo guaguitas de la UCI, ¿cierto? Teniendo todo este método de contención, son capaces de estar con su mamá o con su papá. ¿Cómo se practica este método? En general se tiene que tener a un recién nacido prematuro que esté estable. La posición es con el recién nacido semidesnudo, ¿cierto? En posición vertical entre los senos de la mamá o el papá, logrando el contacto piel con piel, que es lo más importante. La posición de la madre, ¿cierto? Tiene que sostenerlo con una manito en el cuello y en la espalda y la otra mano bajo el potito, para así generar que el cuerpo quede de manera vertical, ¿cierto? En posición en el tórax como ranita. ¿Qué es lo que tenemos que vigilar cuando estamos en el método canguro? Que cómo está la respiración, ¿cierto? El estado de alerta, su aspecto general, el color, la postura, si el niño se ve de manera confortable, ¿cierto? Y cómo es la actitud de la mamá o el papá que esté realizando el canguro dentro de esta práctica. ¿Qué beneficios tenemos con el método canguro, cierto? En primer lugar, siempre favorecer el apego con sus papás, disminuimos el estrés y el dolor, favorecemos el crecimiento somático, asimismo el neurodesarrollo, favorece la nutrición y el contacto con la lactancia materna, logra termorregular, disminuye el reflujo, reduce los episodios de apnea, aumenta así la ganancia de peso y finalmente está comprobado que los niños logran mejorar su estabilidad hemodinámica al encontrarse en esta posición.
¿Cuál es el objetivo de nosotros realizando el método canguro? Es que tengamos una neo más humanizada y así poder disminuir los tiempos de hospitalización de nuestros chiquititos. ¿Qué requerimos para esto? Un proveedor canguro con ropa con acceso frontal, que es como vienen las mamitas ahora, que tendría que hacerse con los papás también. El sistema de soporte, que es lo que no tenemos, pero que podemos ver que se puede hacer con eso, que sería una faja o una banda de lycra para poder generar esta contención de la guagüita para hacerlo bien. Y la guagüita tiene que estar con calcetines, gorro y pañal. ¿Dónde está contraindicado esto? En malformaciones, ¿cierto? Si tenemos alguna fractura, en fototerapia, inestabilidad clínica o que el padre esté enfermo y tenga alguna patología que pueda ser transmitida al niño. ¿Qué es lo que nuestro principal desafío? Generar esta psicoeducación, que es nuestro principal meta ahora, que las chiquillas logren como enseñarlo y empezar a implementarlo en los chiquititos por primera vez para que luego todo el resto del equipo, técnicos, matronas, puedan seguir replicándolo con todos los niños. Implementarlo así para que sea tanto por ellas o por el equipo en general. Por otro lado, tenemos la lactancia materna, ¿cierto? Que si bien últimamente hemos logrado que todos los chiquititos empiecen con pecho materno y el chupete solamente a modo de, como no tenemos a los papás 24/7 aquí, que sea para que puedan comer en la noche. Dentro de los datos, no está de más decir que la leche materna es la mejor método de alimentación de los chiquititos, especialmente para el neurodesarrollo y este periodo crítico que tienen los prematuros. Ya sabemos que su composición, tanto de grasas, proteínas, todos los nutrientes, son los que van a generar mejoras, ¿cierto? En todo este proceso de la neurogénesis, la diferenciación neuronal, la mielinización, ¿cierto? En el periodo crítico de neurodesarrollo, tanto para los recién nacidos de pretérmino, ¿cierto? Como para los de término. Es por eso que como equipo de lactancia y de fonoaudiología nos pusimos de acuerdo y queremos estandarizar y hacer como flujogramas de qué podemos hacer antes de las 33 semanas y qué podemos hacer después de las 33 semanas como corte, para estandarizar así las derivaciones, ¿cierto? Y las indicaciones médicas de todos estos procesos, porque de repente sí vemos que se nos derivan pacientes en edades tempranas y otros que después llegan 34 semanas recién a probar el pecho, por ejemplo. Entonces, es por esto que dentro de las 28 a 30 semanas empieza el protocolo de calostro, ¿cierto? El método canguro, donde se aproxima el recién nacido al pecho y así la mamá es capaz de extraerse algunas gotitas de leche para que este niño sea estimulado de manera sensorial solamente, no con el fin de la nutrición, sino con el fin de la regulación y de la aproximación sensorial hacia el proceso de la lactancia materna. Luego de las 30 a las 32 semanas, nosotros sí podemos poner a los recién nacidos al pecho, pero no de una manera nutritiva, sino que el pecho vacío, la mamita se saca la leche antes de entrar, ¿cierto? Y el niño se puede aproximar al pecho y así nosotros logramos que el niño se aproxime a todo esto de la lactancia y cuando nosotros ya lleguemos a la edad donde el niño ya va a poder nutrirse con el pecho, ya esté como asociado a todo este ambiente, ¿cierto? Y no sea tan difícil la transición a la lactancia. Dentro de otras cosas que podemos hacer en las 30 a 32 semanas, ¿cierto? El aguantado de la alimentación, ¿cierto? Para estimular la alimentación, como este proceso de alimentación asociado cuando cae por la sondita, ya sea orogástrica o nasogástrica, y aproximar al pecho también mientras la bobita está siendo alimentada, para que se asocie el proceso de alimentación de pecho cuando está cayendo la leche por la sonda. Luego de las 33 semanas, se sugiere siempre poner al niño primero al pecho y después al chupete. Entonces, que la primera aproximación sea, si se nos da el pase, el niño ya está estimulado, ¿cierto? Está estable, ya tiene un peso adecuado, ¿cierto? Lo aproximamos primero al pecho, que tome pecho y después le probemos el chupete. Cuando no tenemos una muy buena lactancia, podemos usar algún tipo de técnica, ¿cierto? Como lo hace la chiquilla siempre, sonda al pecho, sonda al dedo, ¿cierto? Que mejora la extracción de leche y la efectividad de la lactancia materna. Luego, a modo fono, trabajamos en conjunto con las chiquillas, yo las evalúo primero, trabajamos juntos para ver cómo están las habilidades oromotoras de los niñitos, para después yo los evalúo, las ayudo con el acople y así vemos si tienen una succión más lenta, tenemos que coordinar algo. El objetivo de fonoaudiología es empezar siempre que haya estabilidad médica. No hay contraindicaciones en empezar en etapas tempranas. Por lo mismo que les contaba, es lo mismo que en el pecho. No es necesario, no es para la nutrición, no es que vayamos a trabajar succión nutritiva o succión propiamente tal, o que entremos al tiro a cavidad oral, sino que existen todos estos otros tipos de cosas, que es la etapa sensorial, que es la que nuestros niños quedan muy al debe después.
La idea es desarrollar las habilidades oromotoras que los chiquititos no tienen desarrolladas por haber nacido mucho antes, para posteriormente lograr un patrón de succión, deglución, respiración que sea seguro, eficiente y sobre todo confortable. Hemos visto muchas veces que a los niños les empezamos a dar pecho o chupete y el niño está muy estresado, empieza a mover la cabeza o a escupir o se pone con mucho hiperextensión, ¿cierto? Todas esas cosas que significa que sí, está logrando una alimentación segura, pero no es confortable, que también es algo muy importante. La idea es lograr una alimentación por vía oral plena, desarrollar o mejorar las habilidades orales que tenga, porque es para los prematuros y para los niños de término también. Favorecer la transición a la alimentación a la vía oral, favorecer la ganancia de peso, ¿cierto? Que este patrón de succión sea eficiente para que logre el chupete sin gastar la energía como más energía extra. Mejorar la lactancia materna trabajando en conjunto y asimismo disminuir la estancia hospitalaria. Asimismo, como se puede la lactancia materna trabajar antes de las 33 semanas en fonoaudiología también. Antes de las 33 semanas trabajamos una etapa que es preoral, o sea que todo lo que es extraoral, entre las 28 y las 30 semanas podemos trabajar siempre evaluando la tolerancia a la terapia. ¿A qué me refiero con esto? En que yo voy a ver al chiquitito, ¿cierto? Y yo puedo ver que el niño quizás esté tranquilo, ¿cierto? Que tolere, pero si veo, por ejemplo, que aumenta su frecuencia cardíaca, que se pone un poquitito más agitado, ¿cierto? Que baja un poquitito su saturación, es un niño que no está preparado para la terapia y yo no lo voy a intervenir y voy a volver a reevaluarlo en una semana más. Si el niño entre las 28 y las 30 semanas logra tolerar la terapia, ¿cierto? Yo veo que está tranquilo, que no se estresa y está estable, voy a poder hacer intervención sensorial. Con los otros tipos de sentidos no solo existe el gusto, entonces trabajamos el olfato, ¿cierto? La autorregulación del menor y el gusto a través de eh, jeringas de tuberculina, ¿cierto? Con gotitas de leche de la mamá para que se vaya asociando a esta parte sensorial donde el niño está súper invadido. Los niños chiquititos son los más invadidos, ¿cierto? Por los tubos, por la cantidad de intervenciones. Entonces son niños que después, cuando nosotros llegamos a darle la alimentación oral, cualquier estímulo externo lo asocian a todas estas cosas invasivas que tuvieron como a nivel de cavidad oral. Entre las 30 y las 33 semanas, igual vemos la tolerancia a la terapia, pero ya no esperamos una semana, sino que ya vamos reevaluando día a día. Empezamos con la intervención de succión no nutritiva, ¿cierto? Y la intervención con gotitas de leche. Empezamos a darle las primeras gotitas de leche para que empiecen a relacionarse con la succión nutritiva. Y luego, cuando ya entre las 33 semanas o más, es cuando podemos empezar con nuestra intervención oral propiamente tal. Podemos empezar a probar con el alimento, ¿cierto? Siempre en tolerancia a la terapia. La idea es tener la supervisión de la primera ingesta, que la primera ingesta no sea por un TENS, que no sea por una matrona, sino que sea objetivizada y ver si efectivamente esa primera mamadera puede ser dada por cualquier miembro del equipo o tiene que ser dada con volúmenes específicos, ¿cierto? Que quizás solo sea en el día, que sea quizás solo por fono o por el equipo de lactancia, ¿cierto? Eso es el objetivo de supervisar la primera ingesta. Entonces, énfasis en las dos cosas que se pueden trabajar, que es la etapa preoral, ¿cierto? Que va a ser un trabajo sensorial, extraoral, que no es invasivo, que es breve. No es que yo vaya a estar con el niño 5 minutos, es 1 o 2 minutos, le hacemos esta terapia sensorial mientras el niño está tranquilo, ¿cierto? Y estable, y según la tolerancia de cada paciente. No es una receta para todos, pero sí se puede empezar a indicar fono en los niños que estén estables y solo estén en crecimiento. Da lo mismo si están con tubos, si están en CPAP, etc. Y en la etapa oral, ¿cierto? Ya empezamos con la etapa intra y extraoral, es más invasivo, ¿cierto? Ya empezamos a probar cavidad oral y según la tolerancia empezamos a entrenar succión no nutritiva, nutritiva y la primera alimentación. Lo importante de la derivación oportuna y temprana, aquí tenemos muchos de los chiquititos que salieron de acá, que fueron prematuros extremos y que quizás se fueron tomando todo por chupete, ¿cierto? Súper bien, pero el problema está después, cuando llegan a la transición a la alimentación por vía oral, cuando ya empezamos con la alimentación complementaria. Yo creo que del 100% de los niños que no tuvieron atención temprana, el 100% de los niños han sido derivados a fono en el poli, porque cuesta mucho la transición a la alimentación oral. Son niños que nosotros empezamos a darle, por ejemplo, el EDER, que es el tercero que está ahí, es un niño que está con gastro, que tiene 2 años y medio, y que solamente recién logramos que tolere líquidos, sin sabor. Es un niño que entraba a terapia, uno le intentaba tocar la cara y empezaba a gritar. Entonces, todo esto, la Belén también solo come licuados.
y tiene 3 años y medio más o menos, y todavía no puede hacer la transición porque todos estos factores sensoriales afectan mucho y los niños no los vemos con el chupete porque aquí es normal, pero cuando ya tenemos que cambiar las consistencias, las texturas y tenemos que empezar a invadir más la cavidad oral, estos niños presentan todas las secuelas de haber estado sin intervención temprana. Es por esto que la idea es que logremos aumentar la seguridad y eficiencia de la alimentación, disminuir las alteraciones sensoriales, disminuir la estadía hospitalaria y aumentar el éxito en la transición a la alimentación oral. Bueno, en cuanto a la kinesiología, entendemos que principalmente la prestación está enfocada en la kinesiología motora, donde hay un énfasis en la neurorehabilitación motora temprana del prematuro, y el objetivo principalmente está centrado en mejorar la calidad de los movimientos espontáneos, las reacciones posturales y mejorar la calidad de reflejos primitivos. Y por otro lado, también es importante considerar la prevención de la plagiocefalia posicional dentro de los objetivos de la kinesiología. Además de eso, podría también contarse con los ejercicios de ventilación costodiafragmática con activación de abdominal en estos pacientes que les cuesta un poquito mejorar su patrón ventilatorio y que tienen requerimientos de oxígeno por esta incapacidad que presentan al ser prematuros. Y en ese contexto tenemos un desafío súper importante que es aumentar la dotación de kinesiólogos en turno para lograr aumentar la frecuencia de atención y maximizar el desarrollo. Estamos al debe en ese lado comparativamente con el resto de los centros. En general cuentan con un tercer turno, cuarto turno, perdón. Entonces, tenemos solo un kinesiólogo para todos nuestros pacientes y obviamente estamos quedando cortos en ese aspecto. Desde el punto de vista de fisiatría, estamos muy contentos de poder contar con equipo de fisiatría. El objetivo principalmente está orientado a una pesquisa oportuna de deformaciones posicionales también, la pesquisa de probables alteraciones del neurodesarrollo y obviamente las derivaciones oportunas. Y aquí es donde también queríamos solicitar a ver si se podían hacer las gestiones para el enlace con terapia ocupacional. Aquí vemos que por gestiones de nuestra fonoaudióloga Camila, logró que viniera parte del equipo de terapia ocupacional de nuestro hospital, del Barros Luco. Ellos quedaron muy contentos de poder aportar con el equipo. De hecho, esta es una paciente que ya tiene cerca de 4 meses, si no me equivoco, que ya está grande y no podíamos tenerla acostada en cuna porque requiere otro tipo de manejo. Y en verdad el equipo de terapia ocupacional que vino en ese momento fue muy profesional desde el punto de vista de la prestación que le aportó al paciente. Entonces ahí solicitar las gestiones, ya sea, no sé, del fisiatra o del doctor Correa, para poder generar esto a lo mejor vía interconsultas, porque ellos también necesitan como contar con esta formalidad para poder también prestar y generar las horas que se requieran para esta prestación. Bueno, en cuanto al tamizaje auditivo universal, es un examen que se realiza de manera temprana para diagnosticar tempranamente a los bebés que vienen con algún déficit auditivo. La guía clínica del GES nos ofrece el siguiente flujograma, donde nuestra población objetivo es evaluar mediante potenciales evocados automatizados a los recién nacidos inferiores a 1.500 gramos o inferior a 32 semanas de edad gestacional. Lo ideal es evaluarlo a las 34 semanas o previo al alta. Y la realidad en nuestra unidad es que todos los bebés son evaluados con este tipo de examen. En cuanto al screening auditivo, con los potenciales evocados automatizados, frente a la primera prueba, si el resultado está normal, se consigna como pasa, y estos niños entran a un programa de seguimiento por ser prematuros, donde se les realiza un control anual hasta los 4 años. Si estos controles están de manera normal, el paciente sigue en seguimiento hasta el alta. Si dentro de estos controles en algún momento el examen sale alterado, se realiza una derivación con el otorrino para realizar la confirmación diagnóstica. Si en el primer screening auditivo el examen está alterado, es decir, el niño no presenta una respuesta auditiva a 35 decibeles, el examen se consigna como refiere y se realiza un segundo examen auditivo dentro del primer mes. Si ese examen está normal, se consigna como pasa
y podemos inferir que hubo un falso negativo y este niño entra nuevamente al programa de seguimiento con sus controles hasta los 4 años. En cambio, si este segundo examen auditivo vuelve a salir alterado, se hace la derivación con el equipo de otorrinolaringología, donde se va a solicitar un potencial automatizado extendido más una impedanciometría. Si este examen sale normal, el niño pasa al programa de seguimiento. Si el examen sale alterado, en un mes se vuelve a realizar los potenciales extendidos y si este examen sale alterado, se realiza la confirmación diagnóstica de la patología. En cuanto a los exámenes auditivos, tenemos las emisiones otoacústicas que están designadas para la población sin factores de riesgo, es decir, para los bebés que se encuentran en la unidad del puerperio. En cambio, los potenciales evocados auditivos es el examen más específico para esta población. Las emisiones otoacústicas y los potenciales tienen una sensibilidad y una especificidad muy alta. Sin embargo, las emisiones otoacústicas han presentado falsos negativos para algunas patologías como el citomegalovirus. Los potenciales evocados auditivos evalúan a nivel del nervio auditivo, por lo cual es el más indicado por las patologías retrococleares que se encuentran en esta población de riesgo y también es el más indicado por la presencia de aparición de hipoacusias tardías. En cuanto al seguimiento, el enlace directo que nosotros tenemos se realiza desde el poli de prematuros acá en la unidad de neonatología, donde los niños que se presentan a sus controles son derivados para el seguimiento con su control auditivo, y la guía clínica nos dice que todo niño prematuro, independiente del resultado de su primer screening, debe ser vigilado desde el punto de vista audiológico hasta los 3 años por pertenecer a esta población de riesgo, ya que de 56 niños que son diagnosticados con hipoacusia neurosensorial, al menos uno de ellos va a presentar un screening normal al momento de nacer, pero va a presentar una hipoacusia tardía durante el primer año de vida. Además, los recién nacidos que han sido hospitalizados en la UCI tienen una mayor incidencia de presentar en algún momento alguna alteración de oído medio o una hipoacusia de aparición tardía. Los factores de riesgo para las hipoacusias tardías, además de el bajo peso y la prematurez extrema, siempre vamos a tener frente a la sospecha de los padres o de los cuidadores a nivel auditivo, que además tengan una historia familiar de niños que tengan hipoacusia presentada en la infancia, estigmas físicos que estén asociados a algún síndrome genético o síndromes que estén asociados a hipoacusias de aparición tardía, como lo es el síndrome de Acher, el Van der Burg, o niños que presenten otitis recurrentes con efusión, infecciones postnatales como también infecciones intrauterinas como el citomegalovirus, todos los TORT, las meningitis, antecedentes de niños que presenten transfusiones de sangre, síndromes que estén asociados a déficit auditivas como el síndrome de Down, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, traumatismos del peñasco o otitis media recurrente. Todos estos factores que presenta un niño durante su desarrollo nos van a hacer sospechar de que tienen un riesgo para presentar una hipoacusia de manera tardía. ¿Qué pasa posterior al diagnóstico de un niño? Cuando se realiza la confirmación diagnóstica, los padres o cuidadores son llevados al equipo psicológico que tenemos en otorrino y además se evalúan de manera socioeconómica con el asistente social. Y dentro del tratamiento, los niños reciben audífonos bilaterales en conjunto de terapia auditiva verbal. Tras 6 meses de utilización de los audífonos, si es que no se cuenta con una ganancia de estos o el niño presenta un estancamiento en las habilidades auditivas, este niño es candidato a utilizar implante coclear. Posterior al implante coclear, este niño continúa con terapias auditivas verbales en el hospital junto con sus calibraciones. Dentro del programa de seguimiento tenemos, hay tiempos, no, el implante coclear solamente está indicado si es que hay una hipoacusia severa o profunda donde los audífonos no presenten una ganancia. Hay niños que pueden estar 2 años con audífonos donde se han encontrado umbrales auditivos estables, donde los niños presentan desarrollo del lenguaje y aún no requieren de un implante coclear. Estos niños que presentan una hipoacusia moderada, en algún momento, 4 o 5 años, sus niveles auditivos empiezan a descender, los audífonos ya no tienen ganancia,
se estancan en el desarrollo del lenguaje y pueden ser implantados a los 5 años, versus un niño que a lo mejor al año dejó de presentar desarrollo de habilidades del lenguaje, ese niño al año se implanta. Hay ciertos requisitos, pero más allá de la edad, es dependiendo de cómo los niños van evolucionando. Dentro del programa de seguimiento, acá tenemos un pacientito, Sergio Pozo, que es un prematuro de 27 semanas, que pesó 918 gramos, nació en el año 2018. En mayo del 2019 se confirma el diagnóstico de hipoacusia sensorio-neural profunda. Comenzó a utilizar sus audífonos en septiembre del 2019 y ya en junio del 2022 fue sometido a su cirugía de implante coclear. Acá tenemos unas fotitos de Sergio en terapia, utilizando acá su dispositivo de implante. Bueno, es súper importante dentro del programa de seguimiento, ya que tenemos niños que tienen apariciones tardías de hipoacusia, saber que el cerebro presenta periodos críticos de adquisición, que está dentro de los 2 a los 3 años, por lo cual un niño que presente un desarrollo tardío del lenguaje o niños que no tengan aún ninguna habilidad comunicativa, es súper importante realizar la derivación para poder diagnosticarlos a tiempo. Y esta es una frase que a mí me marca mucho, que los niños sordos tienen derecho a saber que son herederos de una cultura asombrosa y no de un defecto lamentable. ¿Alguien quería preguntar? ¿O te espera desde la derivación para implante coclear a que le realicen la... Antes del implante coclear, sí o sí está la indicación de audífonos. Una vez que un niño es diagnosticado, sí o sí tiene, dentro de los 3 primeros meses debe recibir los audífonos. Posterior al uso de audífonos, sí o sí el tiempo mínimo de espera son 6 meses. Dentro de esos 6 meses se ve si es que el niño tiene o no ganancia del audífono. Si el niño tiene una ganancia de audífonos y se ve un desarrollo del lenguaje, el niño puede continuar con sus audífonos. Pero antes de los 6 meses de uso, no está indicado el implante coclear. El tiempo mínimo son 6 meses de audífonos, dependiendo de los resultados que se vean en terapia auditiva con audiometrías a campo libre para ver la ganancia de estos, ver si se postula o no a implante coclear. Me quedó claro eso, el tiempo desde que se deriva del implante coclear hasta que se le... Hasta que se coloca el implante coclear son 90 días. No pasa Desde la nada. indicación de implante coclear. Sí. Pero es real. A veces sí, a veces no. La verdad es que más allá de la indicación, el implante se indica, el implante se cobra, se compra, pero dependemos más allá de si es que hay disponibilidad de pabellón. Con el COVID tuvimos muchos problemas de cirugía, pero lo ideal es realizarlo dentro de los primeros 90 días de la indicación. Y para finalizar, les voy a hablar un poco del manejo del dolor, que esto es algo que ya lo conversamos el año pasado en la reunión conjunta que tuvimos con la doctora Romero, pero les voy a contar algunas novedades. Bueno, como ya se mencionó previamente, desde la semana 24 es que las vías aferentes del sistema nervioso central están desarrolladas y maduradas para conducir señales dolorosas. Entonces, nuestros pacientes ya son capaces de sentir dolor y verse afectados por esto. Y bueno, asociado todo esto al neurodesarrollo, vamos a ver que mientras más dolor, más afectación en el neurodesarrollo van a tener. Como ya lo mencioné, algunas consecuencias es la apoptosis de las células del sistema nervioso central, que va a conllevar a la alteración del neurodesarrollo a mediano y largo plazo. Y bueno, esto también viene ligado a todo lo que hemos visto estas últimas semanas, como por ejemplo las punciones, que los recién nacidos hospitalizados en UCIN se someten en aproximadamente 100 procedimientos dolorosos al mes. Entonces, reforzar nuevamente la idea de agrupar las atenciones, agrupar los procedimientos dolorosos. Como ya se ha mencionado a lo largo de esta presentación, existen medidas no farmacológicas que en realidad no las voy a volver a mencionar, pero las pueden ver aquí. Y dentro de las medidas no farmacológicas para procedimientos de baja complejidad está el uso de chupetes con glucosa.
Por ejemplo, para la aspiración del tubo, para la administración de medicamentos subcutáneos o intramusculares, realización de imágenes, retiro de drenajes, sondas. Se puede usar chupete con glucosa 2 minutos antes del procedimiento. Estas técnicas están validadas y ampliamente utilizadas. Entonces, la idea es que también las empecemos a, bueno, ustedes las empiecen a indicar, ¿ya? Previo a estos procedimientos, que se indique la glucosa para que sean mejor tolerados por los pacientes. También están los exámenes oftalmológicos, en donde también se recomienda el uso de de la glucosa. En otros procedimientos ya más invasivos, también usar bolos de fentanilo, por ejemplo, como en la colocación del tubo, en una punción lumbar igual se recomienda la glucosa versus medicamentos, en punción suprapúbica, sonda vesical y sonda nasogástrica también es glucosa versus medicamentos, se prefiere la glucosa. Y en intervenciones como por ejemplo en catéter percutáneo se puede ocupar la glucosa o el fentanilo dependiendo de cuántas punciones va a recibir el recién nacido. Ya cuando se inserta un catéter venoso central, hay recomendaciones de utilizar unos bolos muy pequeños de fentanilo, lo mismo con la inserción de drenaje pleural. No así con el catéter umbilical, que también se recomienda la glucosa versus otras medidas farmacológicas. Acá comentarles un poco que esta es la escala que se mencionó en la reunión pasada del dolor. No la hemos podido comenzar a utilizar así como ampliamente en nuestros pacientes que requieren pseudoanalgesia, pero lo más importante en este momento, que es como la piedra de tope, es la nueva hoja de enfermería de UCI, porque ahí viene incluida. Entonces, la idea es poder tener estas escalas para valorizar realmente el dolor, como se mencionó previamente. Nuestros pacientes no pueden informar cuánto les duele, entonces hay muchos factores que pueden ser por muchas causas también, como por ejemplo que estén, que tengan hambre simplemente, o que en realidad tengan dolor. Entonces, por eso es importante utilizar este tipo de escalas que están validadas para nuestra población, como por ejemplo esta que es la NPAS por sus siglas, en donde ve el llanto, la irritabilidad, el comportamiento, la expresión facial, tono muscular de brazos y piernas y los signos vitales. Esta, porque fue la que se eligió en ese momento, es porque evalúa pseudoanalgesia. Hay pacientes que necesitamos que estén más sedados que otros, pero no así sobresedados. Entonces, por eso esta es una de las mejores escalas que podemos utilizar. Ahora contarles un poco que últimamente en nuestros pacientes postoperatorios hemos utilizado otra escala, que es la escala CRIES, que está validada para dolor postoperatorio. Es bien corta, no como esta. Se ha dejado en las tablas de estos pacientes y se ha evaluado el dolor por el equipo de matronería y en realidad a veces llegan y dicen, no, este paciente tiene mucho dolor porque llora mucho, pero al analizarlo completamente podemos ver que no presenta tanto dolor. Y con las recomendaciones en ese tipo de pacientes se ha manejado bastante bien el dolor y han salido adelante. Entonces es súper importante poder utilizar estas escalas para valorizar realmente el dolor de nuestros pacientes y que esto no tenga consecuencias a largo plazo. Gracias. Bien. Para finalizar, entonces, lo más importante es entender que necesitamos una necesaria formación de los profesionales, generar las modificaciones, cambios del espacio físico y políticas institucionales como servicio. Es importante que como equipo de trabajo en general, como desde el servicio de neonatología, que todos nos comprometamos a supervisar, a reforzar y hasta el punto de crear una filosofía de cuidados centrados en el paciente. Y por último, cierto, velar para que los cambios se mantengan, para que nuestros pacientes finalmente salgan adelante en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su atención. Muchas gracias.